Bienvenidos al programa de televisión de Warriors Table, en donde mis compañeros docentes Ulises Mora Calvario, Salazar López José Alejandro, Diego Segura Jiménez, Santiago Antonio Pérez y su servidor David Salazar Hernández hablaremos sobre las nuevas tendencias de la educación física y tendencias de la educación física en la escuela. Quiero comenzar diciendo que durante los siglos XIX y XX, en países como España, Portugal e Italia, se mantuvieron las estructuras del antiguo régimen, en los cuales se encuentran únicamente relacionados con la evolución y el desarrollo del ejército y con la mejora en la instrucción del combatiente, por lo cual no hay incidencia ni avances de la educación física durante este tiempo. En aquellos países en los que la enseñanza permanece siendo monopolio de la Iglesia Católica y la organización de la vida ciudadana se encuentra en manos del poder absoluto. Tengamos en cuenta que mientras que el Estado francés encarga a Amoros la organización del gimnasio normal militar, en la segunda década del siglo XIX en España no aparece una institución militar similar hasta un siglo después, con la creación de la Escuela Central de Gimnasia Militar en 1919. Estas son, esencialmente y a nivel específico, las causas que retrasan en España, Portugal e Italia en más de un siglo respecto al resto de Europa, el acceso a las actividades físicas y al deporte, y a la idea de su empleo como medio de educación y salud. La evolución de la educación física no es uniforme, sino que es un planteamiento de educación sobre el que confluyen cultura, educación, política y otros intereses. Es importante mencionar que la salida de la dictadura en Portugal y España en los años 74 y 75 permitió liberar un espacio nuevo en el marco educativo para la educación física que, inspirado por los movimientos de renovación pedagógica existentes, definió la educación física como parte insoluble del concepto de educación integral y planteó la educación física escolar desde ese momento como decididamente inclusivo, en lo que refiere a la educación curricular y como una materia troncal y obligatoria de corte esencialmente educativo. Es preciso reconocer que la filosofía de educación física ha estado durante muchos años ausente, tanto de los programas de enseñanza de la educación física como de la formación de los profesores de educación física, lo que ha dificultado al profesorado reflexionar sobre la naturaleza de la educación física. A continuación, le cedo la palabra al docente Ulises. Ahora pasaremos a la corriente psicomotriz, la cual es establecida por Vázquez y la denomina como educación psicomotriz, la cual establece la relación entre motricidad y aspectos perceptivos motrices relacionados con el aprendizaje escolar. La siguiente es la de corriente de educación física para alumnos con necesidades educativas especiales. Esta se estableció como una continuidad de la anterior dicha y se podría decir que la educación física se adapta en la atención de las necesidades educativas especiales y las dividen en tres, que es deficiencia sensorial, deficiencia psíquicas, deficiencias físico-motrices. Un ejemplo acerca de esto podemos decir que fue el Congreso Mundial de la Actividad Física Adaptada de 1998, el cual identifica y soluciona las diferencias, así como también apoya la actitud de aceptación, promueve la innovación y cooperación para generar adaptaciones educativas que puedan favorecer a todos los alumnos por igual o de manera equitativa. Gracias, compañero David, por darme la oportunidad de hablar. Y en este caso hay que hablar sobre la educación física en los mayores, en los adultos mayores. Aquí es un punto muy importante, ya que los adultos mayores no tienen una actividad física y en su caso se vuelven sedentarios. Al ser sedentarios tienden a tener enfermedades, también pueden ocasionarse la obesidad o pueden tomar una mala postura, que esto es lo que incurre a que ellos por eso se joroben o por eso no puedan caminar bien. ¿Por qué? Porque se vuelven sedentarios. No tienen ya una vida activa, no tienen ya alguna creatividad que ellos
implementen para caminar, para tratar, para tener su actividad física diaria. Entonces es a lo que recurren, a ser sedentarios y a tomar malas posturas. Por otro lado, también debemos de saber que para ello existen, pues en este caso en la Casa del Agua, se puede hacer activación física. ¿Con qué? Por medio de un maestro de educación física o algún encargado que ellos tengan, para que se les oriente y se les dé esa activación física. Ya como lo mencioné, se vuelven sedentarios y es lo que hace que pues ellos hasta tengan enfermedades. Y pues como les había dicho, eso es lo que ellos conllevan y deben de aprender, deben de tener una vida activa todavía. ¿Por qué? Porque está demostrado que ahorita actualmente los hombres viven de 74 años y las mujeres de 81 años. Entonces nosotros podemos revertir eso, podemos darles una calidad de vida. ¿Por qué? Porque ya no podemos mejorarla, solamente les damos una calidad de vida. Por otro punto vamos a hablar sobre la educación física en el turismo. Esto tiene un impacto muy importante, ya que en zonas hoteleras requieren muchos entrenadores, preparadores o hasta incluso maestros de educación física. ¿Para qué? Para los que llegan de otros estados, de otros países, se les da una activación física o se les dé más bien una sesión de la educación física. Esto es muy importante para ellos, ya que en los hoteles no se vuelve tan tradicional de que llegan, se hospedan, comen y se van a la alberca o se van a la playa. En esto el maestro de educación física influye mucho. ¿Por qué? Porque son dinámicas que se están implementando o que ya han estado implementadas, pero que no se les da como tal el boom, ¿no? De que ya sea como algo, como algo ya normal, sino que lo ven algo raro. Entonces es lo bueno de que ya se están dando estas cuestiones para que se siga elaborando. Gracias por tu participación, Santiago. Ahora es el turno del maestro Alejandro. Muchas gracias, David, y empezaría hablando con lo que es la educación físico-deportiva y el cuerpo acrobático. Bueno, okay. En esta corriente se plantean las diferencias y similitudes entre educación física y el deporte a la hora de desarrollar los criterios educativos en nuestra materia. Esto comienza cuando Ebert recupera el término educación física como más comprensivo de la educación corporal, que es la gimnasia, y evoluciona hasta mucho más tarde con Vázquez, que habla del financiamiento de la expresión educación física sobre la gimnasia, pasando por los movimientos europeos y sus influencias recíprocas que aprovechan hasta mediados del siglo XX en una educación física metódica, analítica y moralista en cuanto a los efectos provocados por las metodologías empleadas para sus enseñanzas. Las clases que se imparten a base de lecciones con ejercicios metódicos sometidos a evolución y control mediante ejercicios test. Estos que son los que permitirán al profesor un conocimiento rápido y riguroso del proceso de enseñanza. Por otra parte, es importante mencionar los fundamentos, que es el cuestionamiento en una realidad que quizá por costumbre, rutina y tradición se comienza a ser asumida como algo normal, cuando constituye a todas luces un grave error en coherencia educativa y profesional. A lo que me refiero con esto es a la realización de pruebas y test de condición y habilidades físicas en las pruebas de acceso a los estudios de educación física y las pruebas o prácticas de capacidad físico-deportiva en las oposiciones del cuerpo de maestro y profesor de secundaria en la especialidad de educación física. Muy interesante tu participación. Ahora es momento de escuchar la participación del docente Diego. Ahora hablaremos acerca de la corriente de expresión y comunicación. ¿Cómo se puede ver esto por medio del deporte? Principalmente se ve en los medios artísticos. ¿Por qué? En el deporte, como sea la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia jazz, el aeróbic, la danza, por medio de estos que son artísticos se ve mucho la expresión y la comunicación por el lenguaje corporal. Entonces, si tenemos claro que en los deportes artísticos se puede comunicar, se sabe que por medio de estos puede ser una vía rápida o una vía que sea de importancia en el auge de la educación, ya que estamos viendo acerca de la corporeidad y de la comunicación,
y es muy importante para diferentes etapas, ya sea para la etapa de la primaria, para la etapa de la secundaria o para la etapa del bachiller. Esta ayudará a saber comunicarse a través del cuerpo y poder ayudar a los alumnos con esta gesticulación corporal. Ahora hablaré acerca de la corriente deportiva, multideportiva, en la que se habla acerca de varios deportes. Conocemos todos muchos deportes, pero también conocemos que no todos son colectivos, no todos son individuales y no todos son de enfrentamiento con otra persona. A lo que voy, todos sabemos que en el básquetbol, en el fútbol, en el voleibol, estás trabajando junto con un equipo y estás trabajando de manera colectiva, aprendiendo a dar pases, aprendiendo a trabajar en equipo para dar un resultado. Por ejemplo, luchas grecorromanas es de manera individual y estás con un adversario. Y de manera Importante mencionar que Crum y Carreiro da Costa señalaron que la teoría y la práctica de la educación física en Europa se ha venido caracterizando por el debate y la competencia entre un gran número de conceptos y de diferentes formas de entender la disciplina, y sería el mismo Crum el que haría una primera evaluación del problema conceptual, estableciendo la siguiente clasificación respecto de los tipos de profesores y enfoques de enseñanza existentes. La primera es la orientación biológica orientada al entrenamiento de las capacidades físicas. Desde esta perspectiva, la educación física se orienta a la mejora de las variables anatómicas y fisiológicas, por lo que el desarrollo de la práctica está más relacionado con los conceptos de fitness y de entrenamiento que con los de enseñanza y aprendizaje. El concepto pedagogista de educación a través del movimiento es un enfoque en el cual las consideraciones explícitas en torno a la cultura y el movimiento desaparecen en favor de asumir como principio que las actividades tradicionales de gimnasia, juego, deporte y danza tienen un potencial genuino para el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas, sin que esta idea implique su consideración en el tiempo y el espacio. La principal orientación del concepto pedagogista no es aprender a moverse, sino moverse para aprender. El tercer concepto es el de movimiento personalista. Al igual que el anterior, la cultura y el contexto están ausentes de los planteamientos de enseñanza y de orientación didáctica. En este caso, los lemas serían no moverse para aprender, sino aprender a moverse. El cuarto es la formación para el deporte. Desde este punto de vista, la educación física tiene como principales objetivos la enseñanza de competencias como las reglas, las técnicas y tácticas necesarias para participar en el deporte. El énfasis, en este caso, se pone más bien en socialización en el deporte que socialización a través del deporte. El último es movimiento crítico constructivista de socialización. Esta orientación parte del escepticismo generado entre la plausibilidad de la legitimación tradicional de objetivos, tanto desde el punto de vista de mejora de la condición física como desde la educación por el movimiento. Dicho lo anterior, le cedo la palabra al docente Ulises. Mi nombre es Ulises Mora Calvario y a continuación seguiremos con la explicación de este tema, siguiendo con la corriente centroeuropea que principalmente aportó a tres habilidades. La primera fue la gimnasia escolar austríaca y sus creadores fueron, los que más destacan fueron Karl Gaulofer y Margaret Streicher. También fue introducida finalmente por Schmidt, que actualmente es conocida como la educación física escolar. Esta siempre se centra en buscar captar la atención de los alumnos mediante juegos por naturaleza, que ocurran, por decir así, de manera real o con cierta naturalidad. La siguiente fue la corriente de las habilidades genéricas, que tenía objetivos a largo plazo, así como su aplicación, un objetivo de desarrollo, dominio motriz, aludiendo al trabajo de la educación física. Lo siguiente que podemos hablar es sobre las corrientes y habilidades motrices básicas de Estados Unidos, y esta aportación fue dirigida principalmente a las habilidades básicas, y sus representantes más destacados fueron Getman, Kephart, Dolman, entre otros. Estos autores establecen 4 enfoques. El primero es el perceptivo motriz, que se basa en el aprendizaje. El segundo es de organización neurológica, basada en etapas de desarrollo. El tercero es de actividades motrices y la personalidad. Y el cuarto, que es de modelos cognitivos, es decir, aquellos que desarrollan funciones intelectuales y operacionales. Gracias por esta valiosa información. Gracias, compañero. Bueno,
Aquí otro punto en aclarar es el culto al cuerpo. ¿Por qué es importante el culto al cuerpo? Esta es la pregunta que muchos se hacen y que muchos no tienen tampoco la respuesta. ¿Por qué? Porque hay pues varias hipótesis, varia información de las personas que crean en el culto al cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos y vamos a hablar de algunos de ellos. En algunos puntos se puede decir que es la obsesión que tiene el ser humano al parecerse a una figura pública o a alguien en especial. Entonces se rigen de varias formas, de varios métodos para que ello lo pueda conseguir. Algunos métodos son pues obviamente las cirugías plásticas, ir al gimnasio diariamente, tenerlo como una obsesión para parecerse a alguien, cambiar su forma de pensar, cambiar su forma hasta de hablar. Eso es lo que involucra mucho el culto al cuerpo, ya que pues nosotros somos uno mismo y nosotros sabemos si estamos sanos, si estamos bien, si no lo queremos estar. Nosotros decidimos por nosotros mismos y no andar con que nos queremos parecer o queremos copiar a imagen de alguien más, que eso pues está mal para todos nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos ese régimen. No nos podemos centrar en nosotros mismos ni pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque viene eso. Viene a que si no me puedo parecer a él, no puedo ni salir, no sé qué dirá la gente. Más bien el qué dirán, ¿no? Del por qué estoy así o por qué no me acepta la sociedad si soy de esta manera. Esto es lo que involucra mucho y por eso es que mucho se da del culto al cuerpo. Hasta con ritos se basan para que puedan tener pues, la imagen del cuerpo, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de la transversalidad. La transversalidad es poner lo que estamos aprendiendo en lo teórico en lo práctico. Entonces, ahorita estamos aprendiendo métodos, estamos aprendiendo formas. ¿Para qué? Para que nosotros después, más adelante, se les pueda implementar tanto a los adultos mayores como a los niños. ¿Por qué es importante o por qué es lo principal los niños y los adultos mayores? Los adultos mayores, ¿por qué? Porque ellos, como les había hablado en la primera hablanza, de que son sedentarios. Entonces hay que ponerlos en actividad. ¿Para qué? Para que no tomen malas posturas o no se enfermen o no tengan ninguna enfermedad. Y a los niños es importante también. ¿Por qué? Porque ellos les vamos a desarrollar su motricidad. Gracias. Gracias por tu participación, Santiago. Ahora es el turno del maestro Alejandro. La expresión corporal, el cuerpo comunicante. Okay. Existen 4 modalidades de expresión corporal, las cuales pues, es importante mencionar y tomar en cuenta, que es la expresión corporal de espectáculo o escénica, en el que el acento recae sobre la función comunicativa que consiste en la transmisión al público de un mensaje en el que deben estar implicados un personaje con sus ideas y sentimientos. La expresión corporal pedagógica, que esta desarrolla en el mundo escolar, que forzosamente hará referencia a las teorías psicopedagógicas predominantes y al marco institucional en el que se desarrollan, orientada a la concienciación y máxima disponibilidad del niño y niña, así como a los aprendizajes posteriores. La tercera es la expresión corporal psicoanalítica. Esta va ligada a la enorme variedad de psicoterapias en uso. Pretende ayudar a profundizar y expresar lo que pasa en el fondo de uno mismo. Podríamos considerarla como algo terapéutico. Okay. La expresión corporal metafísica, denominada así en el sentido literal de experiencia, que pretende llegar más allá de lo físico para volver a los supuestos orígenes o trascender como superación de la finitud. Okay. La aplicación práctica de la educación, de la expresión corporal en educación física, nos basamos directamente en los planteamientos de la LOCSE, que se compone por educación postural e imagen corporal, expresión y comunicación no discursiva, que es el lenguaje corporal y gestos, el dominio del espacio-tiempo, la danza, el baile, el teatro evolutivo, que como tal son los juegos simbólicos, juegos de roles,
que son como el juego dramático, dramática creativa, creación colectiva y montajes de texto, y el mimo. Okay. La sociomotricidad de Pierre Parlevas. En este conjunto de corrientes iniciales de la educación física se incluye en último lugar, como hemos apuntado, la sociomotricidad, partiendo de psicomotricidad, cuyo método tiene el mérito de haber centrado la mirada no en el movimiento, sino en el ser que se mueve. En este caso, Parlevas comprueba que es un concepto insuficiente, ya que alude a aspectos individuales de movimiento, a una motricidad aislada cuyo punto de referencia fundamental es colectivo. La motricidad individual se ve afectada constantemente por la motricidad de los adversarios y de los compañeros de juego, así como por el entorno en que se desarrollan las actividades. Y muchas gracias, David, esto sería todo por mi parte. Muy interesante tu participación. Ahora es momento de escuchar la participación del docente Diego. Y por último, hablaré acerca de la corriente de actividades en la naturaleza. Como sabemos, es del ser humano convivir con la naturaleza desde siempre, desde los primeros años, y es por esto mismo que también hay deportes que son en la naturaleza, que son actividades que se dan en el medio ambiente. Puede ser el parapente, el golf, la natación. Hay un sinfín de deportes en la naturaleza. ¿Y esto en qué va relacionado a la educación física? Si bien se sabe que no se hacen tantas actividades en el medio ambiente por el hecho de que pueda haber accidentes con el alumnado, también se han hecho como cosas extraescolares, como acampar en el medio ambiente, practicar estos deportes y enseñarles qué hacer en el tiempo de ocio a los niños. Así también conocer, dar concientización acerca del medio ambiente y poder dar una educación sana a los alumnos por medio de la naturaleza y practicar ese tipo de deportes que por lo regular no son tan comunes. Gracias por tu participación. Es momento de cerrar la mesa redonda con una conclusión general que nos expondrá el profesor Santiago. Para concluir con este tema, hay que mencionar que todos los puntos que han hablado mis compañeros son importantes. ¿Por qué? Porque con ellos sabemos qué es la tendencia actual de la educación física. Podemos aprender más de ella. Si nosotros no supiéramos nada de eso, nosotros como docentes en formación no tendríamos esa capacidad de ver, de observar y de poner la práctica. No podríamos hacerlo. Todos los puntos que están hablando son importantes. ¿Por qué? Porque hablamos sobre la motricidad en especial. La motricidad es muy importante para todo ser humano, ya que con ello pues se desenvuelven nuestras destrezas. Por ejemplo, el correr, el caminar, el saltar. Si no podemos saltar, no podemos coordinar. Entonces es muy importante. También algo muy importante que hay que resaltar son los últimos 3 puntos, que fueron la transversabilidad, el culto al cuerpo y las personas adultas mayores. ¿Por qué hay que resaltar estos puntos? Porque son muy importantes para la vida, ya que como les acaban de mencionar, los adultos mayores vuelven a ser sedentarios. Y al ser sedentarios vienen enfermedades, vienen consecuencias, malas posturas, la higiene corporal. Entonces es muy importante aplicarla, también aplicar el culto al cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a un gimnasio, vemos todos en haciendo ejercicios, haciendo pesas, pero no como tal una clase de educación física. ¿Por qué? Porque ahí se desenvuelven más sus movimientos. Son ellos mismos, deben de ser ellos mismos al realizar esas actividades, no ser copia de alguien o no estar viendo estereotipos y decir yo me tengo que parecer a él y tengo que hacer esto. No, al contrario, si para eso sirve la educación física, es para que nosotros aprendamos, para que seamos nosotros mismos, y así como aprenden, también ellos pueden dar la práctica, o es más, hasta pueden modificar las actividades físicas que hay. ¿Para qué? Para que tengan un buen rendimiento, para que puedan tener una mejor motricidad. Eso es a lo que hablo. A la sociomotricidad, ¿por qué la asocio? ¿Por qué? Porque se engloba toda la sociedad. Porque siempre estamos pensando en el qué dirán. Entonces, nosotros tenemos que ser nosotros mismos y hay que seguir con la educación física. Es muy importante para nuestra vida. Así nosotros vamos a saber observar y vamos a poder investigar y de investigar dar la práctica. Gracias. Esto ha sido todo de la mesa redonda. Espero que les sea útil la información vista en esta sesión.
Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.